En épocas electorales, en épocas que seguramente van a modificar el estado de las cosas, el diálogo es relevante. Y el diálogo social, de alguna manera, abre un poco la esperanza de seguir manteniendo el Uruguay tradicional, lo que tiene que ver con diálogo, con entendimiento, con negociación, ¿no? Cuando estamos todos de acuerdo, ¿para qué negociar? Vamos a comer una asada y la pasamos muy bien. Ahora, cuando hay dificultades, la negociación es importante, y el diálogo. Sí, yo por eso te decía en el cierre del bloque anterior, el diálogo social en Uruguay lo tenemos casi incorporado en nuestro ADN, y esa debería ser una cualidad que todos deberíamos hacer un esfuerzo extra siempre por tratar de sostener, ¿no? Y de cuidar, de que no se nos vaya de determinados límites. Porque creo que el fundamento de algunas cuestiones que hemos logrado en la sociedad uruguaya tienen que ver con esa capacidad de siempre dialogarnos, siempre de llamar al otro para conversar sobre las diferencias que el día anterior nos habían separado en realidad. Y no quiere decir que las podamos superar, pero seguramente vayamos encontrando puntos intermedios que nos vayan ayudando a los dos a ir saliendo de ese pantano en el que nos encontramos. Creo que para Uruguay se abre aparte una situación novedosa. Seguramente Uruguay va a entrar en un escenario de campaña electoral mucho más dura, donde, bueno, nuestra aspiración en realidad es que todos aquellos que se dediquen a la política partidaria no se olviden que a partir de octubre o a partir de noviembre, en realidad, entre todos esos mismos actores se van a tener que ver las caras y van a tener que llegar a determinados acuerdos para seguir construyendo una sociedad mejor. Entonces, el diálogo social tiene que estar arriba de la mesa. Nosotros vamos con la expectativa a esa comisión, en cierta medida, que el Ministerio de Trabajo prontamente salió a convocar, tratando de darle conducción o respuesta a lo que la propia OIT nos mandató, en el sentido de que todo es perfectible en este mundo, todo. Creer que la ley de negociación colectiva no es perfectible, para nosotros es perfectible. Seguramente va a ser muy difícil que acordemos con los empresarios en realidad qué es lo perfectible de esta ley. Claro. Pero nosotros creemos que siempre es perfectible. Si es una buena base para comenzar a discutir. Para comenzar a discutir, exacto. Entonces, nosotros partimos de la base que las ocupaciones no van a estar en la tela de juicio, porque así ellos lo plantearon en la OIT. Entonces, bueno, está bien, eso irá por otro carril. Y en lo que tiene que ver con la negociación colectiva, habrá que ver esencialmente qué es lo que plantean las cámaras empresariales. Para nosotros es un buen momento para inclusive ir un pasito más allá en las cuestiones de la negociación colectiva. Nosotros seguimos pensando que hay un debe en lo que tiene que ver con el acceso a la información para que las partes tengan mejor discusión, o una discusión mucho más nivelada en la negociación colectiva. Y no hemos podido avanzar. Ahí hemos tenido dificultades, los empresarios planteando que sienten cierta desconfianza del actor social, qué se va a hacer con esos datos, si después son divulgados o no son divulgados. Ahí se han planteado alternativas. Entonces nosotros creemos que ese es un paso fundamental. Paso fundamental porque yo soy convencido que los trabajadores y las trabajadoras organizados en este país en realidad tenemos la madurez suficiente para manejar algunos elementos y saber que esos elementos lo que me van a llevar es a encontrar el mejor punto de acuerdo con el sector empresarial. ¿Hay un plazo previsto para este diálogo? En septiembre hay que pasar la memoria de qué se hizo. Bien. El Poder Ejecutivo ahí va a estar obligado en realidad a pasar la memoria, como dice textual, y la memoria es el correlato de cuáles son las reuniones que se han tenido de aquí a septiembre. Claro. Eso está claro. Después hay un segundo plazo que implica en realidad un proceso legislativo donde el gobierno uruguayo tiene que hacer llegar al Parlamento alguna situación de posible modificación de la ley. Ahí desconocemos qué piensa el Poder Ejecutivo, qué piensa el sector empresarial, de qué es lo que habría que mandar de comunicación al Parlamento. Sí, un Parlamento que además este año tiene su trabajo reducido. Hay dos elementos. Claro, nuestro Parlamento pasa a licencia. Exacto. Y la segunda es que también en realidad la propia OIT establece que lo que se pase al Parlamento no necesariamente tiene que haber sido acordado entre las partes.
Ajá, puede ser una iniciativa. Tiene que ser una iniciativa del Poder Ejecutivo, pero que la tiene que haber consultado con las partes sociales. Ajá. No acordado. No consensuado. Es un elemento que, aunque parezca menor, sí. no es tan menor. Entonces desconocemos qué es lo que piensa el Poder Ejecutivo sobre eso, desconocemos qué piensa el sector empresarial, sabemos la posición nuestra, que es la que dije recién. Nosotros vamos por la aspiración de ver si en realidad es posible mejorar la ley, en la perspectiva de sabiendo que en realidad lo que tenemos es una muy buena ley arriba de la mesa. ¿Por qué entiendo que es una buena ley? Lo desarrollé en el segundo bloque, donde planteé las bondades que tiene nuestra ley. Queda ahí a nuestro entender un gusto amargo que esperamos tratar de bueno, en estas conversaciones con las cámaras empresariales y con el Poder Ejecutivo, poderla disolver del todo en realidad, porque nosotros partimos de la base que en un país como el nuestro, que nos jactamos en buena ley de la situación de democracia que tenemos, a nuestro entender, la ley de negociación colectiva no ha hecho otra cosa que profundizar la democracia en el Uruguay. Donde los actores sociales tenemos la condición de discutir mano a mano con el Poder Ejecutivo, y ese es un gusto amargo que nos quedó. Para pasarlo a criollo, ¿ustedes sienten que el sector empresarial dijo tranquilo, está todo bien, y de golpe... No porque ellos habían anunciado, sí, pero sí nos queda un dejo amargo en ese sentido. Es decir, todos en Uruguay nos hacemos loa con el nivel de democracia que tenemos. Nos llenamos el pecho cuando escuchamos decir que nos plantean como una de las mejores democracias de América y del mundo. Y después resulta que en realidad me vas a plantear que Uruguay esté observado por el único ámbito tripartito en el mundo, por el solo hecho de que en realidad estoy profundizando la democracia en Uruguay, donde le estoy dando voz y voto a los actores sociales que conviven y construyen todos los días el Uruguay, deja un gustito amargo. Si me tuviera que sentar en la mesa de diálogo, sería el primer tema que plantearía, ¿no? ¿Sí? Como para sacármelo rápidamente encima también, ¿no? Sí. Fabio, te traigo ahora a la realidad de la Federación de Trabajadores de Comercio y Servicios. Ha habido algunos episodios esta semana en algún supermercado, nuevamente de violencia, donde trabajadores o trabajadoras, algunos se ha visto a través de los canales de televisión, algunas imágenes donde hubo fuerte violencia. Supongo que sigue siendo un tema de honda preocupación. Sí, es un tema que nos tiene preocupados y ocupados, entendiendo que la salida no es sencilla, que no depende solamente de nosotros. Nosotros hemos intentado ponerle mucho pienso y buscarle algunas alternativas que las hemos planteado en algunos ámbitos con el propio Ministerio del Interior, pero está claro que estamos ante una sociedad que cambió algunos códigos de vida, y entre los códigos que cambió, lamentablemente, es de que cada vez vemos más hechos de violencia y sobre todo de robos acompañados de acciones de violencia. Eso hay que ponerlo arriba de la mesa, y lo hemos dicho. Creemos que se ha hecho como muy lento el proceso de intento de ayuda que se estableció en un primer momento con el propio Ministerio del Interior. Aquellas cuestiones de la capacitación, de cómo reaccionar ante hechos de determinadas características, a nuestro entender debió haber sido un poco más acelerado, pero bueno, ahí hay materia para trabajar de sobra. Yo creo que no ayuda a la campaña electoral para discutir estos temas. Esa es la realidad, sobre todo porque tengo la sensación de que varios actores lo que intentan, más que solucionar el problema, es tratar de llevar agua para su molino, y ese es un problema porque en ese escenario los que quedan siempre desprotegidos son las compañeras y los compañeros que están en la primera línea de acción. Eso es lo lamentable. Entonces, nuestra aspiración en esto siempre es trabajar más por lo bajo, en lo silencioso con esto. Pero sí, es un tema que rápidamente vamos a tener que volver a retomar con más fuerza, como dije, porque tenemos algunas observaciones para hacerle al Ministerio del Interior, en el entendido de por dónde se debieron haber profundizado y acelerado algunas políticas, y bueno, en otras tratar de
de seguir construyendo, porque hemos logrado construir alguna cosa con los sectores empresariales, ampliando los circuitos de las cámaras y bueno, inclusive hasta mejorando alguna capacitación propia de algunos trabajadores. Claro, trabajadores de jueces que también nuclean los trabajadores precisamente guardias de seguridad. También. Que están involucrados obviamente en esta materia. Pero además de consultarte por el tema, quería conocer tu opinión con respecto a algunas modificaciones que se han hecho o que se van a realizar básicamente en el trabajo de la institucionalidad, es decir, de la policía, con la posibilidad de prestar servicios que hasta el momento eran prestados muchas veces por guardias de seguridad o quizás no en un terreno no del todo claro. Sí. Nosotros ahí ya le solicitamos al Ministerio del Interior formalmente, como trabajadores organizados y como cámaras empresariales que nuclea a las multinacionales, a las empresas locales, una reunión del Ministerio del Interior preocupados por esta situación. Preocupados porque en realidad no es que estemos en contra de plano o de arranque, por decirlo de alguna manera, pero sí entendemos que este escenario donde se está empezando a construir una alternativa en el Ministerio del Interior nos puede llevar a una situación de pérdida de puestos de trabajo. Eso es lo primero que queremos decir en realidad. Entonces, en un momento del país donde estamos visualizando que se han perdido 50.000 puestos de trabajo, perder capaz que 1.000 puestos más, 1.000 y algo de puestos más, está claro que a nosotros nos va a hacer encender la luz amarilla. Entonces, ese tema lo queremos discutir, lo queremos conversar de primera mano con el Ministerio del Interior. Las empresas, desde la perspectiva de ellos, de pérdida de servicio y obviamente de que van a perder de facturar alguna cosa, desde la nuestra, de perder compañeras y compañeros su puesto de trabajo. Entonces, lo queremos conversar con el Ministerio. Como te dije recién, hay una reunión ya formalmente pedida, casualmente a partir del día de hoy en realidad, al Ministerio. Esperemos que nos respondan rápidamente. Bien. Y sobre todo, si este es el camino y nos convencen que este es el mejor camino, bueno, habrá que ver en realidad cuáles son las alternativas para las compañeras y compañeros que serían desplazados de esa situación. Sí, no es un tema para nada menor. No es menor y no es sencillo de resolver, está claro, pero sobre todo porque nosotros siempre cuando planteamos el tema de la seguridad en nuestros lugares, lo planteamos desde la situación de que teníamos claro que la solución principal no venía desde la posibilidad de que hubiera un policía en cada lugar. Teníamos claro que la regla no podía hacer eso. Entonces, un poco nos llama la atención en realidad que justamente el Ministerio del Interior ahora sí plantee como que la solución a algunos problemas de seguridad vendrían de la mano de tener más policía en la calle. Entonces, por eso lo queremos conversar de primera mano con el Ministerio del Interior, como dije, buscando la mejor alternativa, tratando de contemplar las dos cosas, ¿no? De que Uruguay mejore algunos números que tiene con el tema de la seguridad, pero también mejore desde la perspectiva de que no sigamos perdiendo puestos de empleo. Sí, y de alguna manera me parece que se estaba blanqueando como una situación donde muchas veces había empresas que contrataban a policías que no realizaban el trabajo policial, porque no estaban ni vestidos ni preparados desde el punto de vista de su indumentaria como policía, pero sin embargo, bueno, hubo un caso muy sonado, lamentablemente, que donde murió, fue asesinado el joven policial, pero que justamente eran contratados como en forma encubierta porque se contrataba a un repartidor, porque en realidad era un policía, ¿no? Sí. Tuvimos varios casos de eso, lamentablemente. Este último que haces mención toma un poco más de trascendencia, quizás por el lamentable desenlace que tiene el propio hecho en realidad. Pero todos sabíamos que de estas situaciones que estábamos viendo cada vez más en varios lugares de trabajo. Por eso decimos, a priori nosotros no decimos que estamos en contra. Nos sorprende que en realidad haya habido un cambio de dirección, sobre todo en lo que habíamos venido conversando con el propio Ministerio del Interior. Si nos convencen que en realidad este cambio es una de las líneas a llevar adelante para bajar o para combatir algunos de los principales problemas que estamos teniendo de seguridad, bueno, está bien, nos podrán convencer. Y habrá que ponerse a pensar rápidamente en realidad cuáles son las alternativas, porque esto claramente va a originar desplazamiento de puestos de trabajo. Entonces, nuestro mayor énfasis, sin olvidarnos de lo que implica la seguridad para la sociedad en general, también convencidos de que el no perder puestos de trabajo
tiene que ser un eje central para la sociedad que estamos intentando construir. Hablando de puestos de trabajo, Fabio, ha crecido el número de inmigrantes que tienen su primer trabajo aquí en Uruguay a través de la federación, o sea, no tanto de la federación, sino me refiero al área que cubre la federación, el comercio y el servicio. Sí, y se nota claramente que hay una porción de trabajadores migrantes que está llegando fuerte a Uruguay, se están incorporando esencialmente a sectores que, como siempre decimos, donde uno requiere menor capacitación, donde claramente el conocimiento uno lo puede ir adquiriendo a medida que se va desarrollando en la propia tarea. Entonces está claro que para ese sector de trabajadores migrantes que está llegando, el comercio y los servicios como la puerta de entrada formal al primer trabajo en Uruguay. Eso lo estamos notando. Producto de esa situación que hemos notado, también es bueno decirlo, la Federación largó a partir de junio formalmente una nueva campaña de sindicalización que va a abarcar todo el territorio nacional, y uno de los ejes a abordar en la campaña, con un esquema claro en realidad, es el abordaje de ese trabajador y trabajadora migrante, teniendo claro que no podemos arrimarnos de la misma manera que nos vamos a arrimar a un trabajador uruguayo. Tiene características especiales por el lugar de donde viene, e inclusive hasta por a veces el nivel cultural que traen, ¿no? Que nosotros saludamos porque en muchos casos llegan trabajadores y trabajadoras con cierto nivel de capacitación interesante para lo que es Uruguay. Claro, y está claro que también presentan áreas muy sensibles de vulnerabilidad. Una de ellas tiene que ver con el tema de la vivienda, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Ese es el principal problema con el que se están encontrando, ¿no? El acceso a la vivienda no es sencillo en Montevideo para cualquier ciudadano. Para un trabajador migrante que claramente en realidad tiene debilidades propias en realidad de su reciente llegada al país, de su no trabajo formal, implica otras dificultades. Y sí, ahí nosotros desde FUESI hemos atendido alguna cosa y hemos estado inclusive hasta organizando alguna charla con alguna ONG que está atendiendo exclusivamente la llegada de trabajadores migrantes, entendiendo que es una cuestión a desarrollar, porque lo peor que nos puede pasar en esto es terminar haciendo oídos sordos de un discurso que a veces se instala en las sociedades cuando llegan este contingente de trabajadores migrantes, y es ese discurso fácil de decir: me viene a robar el empleo, me viene a usurpar el espacio. Entonces, esos discursos hay que combatirlos rápidamente. Y está bueno que se combata de labios de un dirigente sindical, ni más ni menos. Nuestro planteo ahí es muy claro. Nosotros somos trabajadores del mundo. Y en un mundo globalizado donde todo tiene libertad de circulación, parecería cosa bastante ilógica que nos convenzan en realidad que los seres humanos somos los únicos que tenemos límite, y mucho más si los que tenemos límite somos los trabajadores pobres. Esa es una clara contradicción que el mundo tiene que discutir con la franqueza absoluta de entender que si ya no quedan fronteras para casi nada en el mundo, será hora de bajar las fronteras también para los seres humanos. Bueno, estamos terminando casi como empezamos este diálogo, Fabio. Muchísimas gracias por tu compañía. Por favor, ha sido un gusto. A vos y a toda la audiencia. Gracias nuevamente. Amigas, amigos, nos encontramos, si ustedes así lo desean, el próximo viernes aquí en un nuevo Encuentro Central.